Este de aquí es Daniel Lopatin, mejor conocido como Neotrix Point Never, artista de música electrónica experimental conocido en la actualidad por colaborar con artistas de talla mundial como The Weeknd o Rosalía, participar como compositor de banda sonora en proyectos cinematográficos y ser el padre de uno de los movimientos musicales más importantes de los últimos tiempos. Nacido en 1982 en Massachusetts, Estados Unidos, fue criado en el seno de una familia de inmigrantes rusos, pero que casualmente tenían un contacto directo con la música. Su madre era una musicóloga y maestra de piano, y su padre un dedicado ingeniero, pero que en sus ratos libres frecuentaba bares rusos para tocar algo. Durante su infancia y producto de la ajetreada agenda laboral de sus padres, pasó mucho tiempo con su hermana mayor y fue gracias a ella que Daniel empezó a generar un gusto por la música, sobre todo por el rock y el grunge que estaban tan de moda en ese entonces. Fue tanto su amor hacia este tipo de música que en la secundaria quiso unirse a una banda de grunge, pero tras el rechazo por no saber tocar el bajo, se refugió en los discos de jazz fusion que tenía su padre, de aquí adoptando una nueva perspectiva de su amor hacia la música, pues según Lopatin era demasiado nerd para encajar dentro del mundo del rock. Fue de esas grabaciones de jazz que Lopatin fue adoptando el gusto por los sintetizadores y las texturas, llegando al punto de imitar canciones jugando a hacer solos con el pitch bender del sintetizador de su padre, el Roland Juno 60, sintetizador que más tarde le heredó, un sintetizador analógico ochentero que tiene toda la vibra de esos años, no tan popular como otros sintetizadores de su tiempo como el Roland Jupiter 8 o el Yamaha DX7, pero eso no le restaba mérito ni su posibilidad de generar síntesis y sonidos más que interesantes, sobre todo porque posteriormente este amigo acompañaría a Lopatin en su carrera musical. Este fue un evento que lo marcó, pues desde aquí fue desarrollando todo su amor y obsesión por los sintetizadores, los cuales perduran en su carrera y son un sello distintivo de la misma, al punto en el que algunos lo apodan el mago de los sintetizadores de Brooklyn. Con los años, más allá de instrumentos, fue encontrando compositores y personas que lo inspiraron a adentrarse al camino de la producción musical, como lo es el compositor minimalista Terry Riley, quien también usaba sintetizadores como método de composición, así como los artistas Oval y Fennes, espero haberlo pronunciado bien, ambos especializados en la música glitch. Años más tarde hizo su doctorado como archivista de datos en el Instituto Pratt de Nueva York para el manejo de metadatos, y aunque nunca ejerció, fue un campo que, según diría tiempo después, terminó influyendo en su carrera artística. En el 2004 comenzaría a trabajar en su primer seudónimo conocido como Dania Shapes, concluyendo 2 años después con su primer trabajo titulado Sound System Pastoral. Ya desde acá se puede notar la fascinación de Lopatin por los sintetizadores, la música ambiental, el glitch y el noise, todo en conjunto englobando disonancias que parecen fallas de una computadora agonizando. Es un disco que no tiene desperdicio y ciertamente, Lopatin es de esos pocos artistas que ya desde su carta de presentación nos sitúa en un ambiente concreto que lo acompañará durante toda su carrera. Es decir, no es que no evolucione, sino que sigue conservando estos elementos básicos como el espíritu experimental y los sintetizadores oníricos bien planteados desde este álbum. Con el paso de los años, continuó lanzando diversos materiales tanto aquí como en otros alias y grupos pequeños con amigos en los que estaba, pero su primer trabajo oficial como Neotrix Point Never, su alias más conocido, fue el disco del 2007 Betrayed the Octagon. Espero haberlo pronunciado bien, mi inglés no es muy bueno. Un disco mayormente ambiental compuesto de sintetizadores melancólicos, desafinados y por momentos caóticos. Así siguió publicando más discos como Songs Without People y Russian Mind, los cuales en conjunto con el primero fueron recopilados en el disco Riffs del 2009, dándole un primer impulso de relevancia, un nuevo nombre dentro de la música experimental independiente. Y no te lo había dicho, pero el origen del nombre del artista surge de la modificación del nombre de la estación de soft rock de Boston, Magic 106.7. que si lo lees bien, rima con el nombre del artista, o Neotrix Point Never, sobre todo con los números. De hecho, tiene lanzamientos donde utiliza el Magic como inicial de su nombre, pero son limitados, y bueno, también su disco homónimo del 2020 que es una clara referencia a esto. Tras una ruptura amorosa, publica su proyecto Returnal al año siguiente, cuyo primer tema es literalmente noise. Denotando las influencias experimentales pero los sentimientos oscuros que este artista tenía en esos momentos. A pesar del tan caótico inicio, el resto del álbum prosigue como si nada, con música ambiental generada por sintetizador, como si fuera una representación de la ira consumiéndose lentamente por una profunda tristeza. Eso sí, el último tema es un tanto más caótico y raro, sin embargo no tanto como el primero.
En ese mismo año, 2010, lanza uno de sus proyectos paralelos más populares, Echo Jams Volumen 1, hecho por su seudónimo Chuck Person, álbum compuesto en su totalidad por bucles distorsionados y ralentizados de música pop de épocas pasadas, generalmente de los 80s, 90s y 2000s. La inspiración para este material no es tan profunda como aparenta ser o como algunos quieren creer que es, y de hecho, Oneohtrix ha mencionado en entrevistas lo siguiente. Solo quiero aclarar que esto no era algo que se suponía que debía ser considerado como mi actividad principal. Creo que muchas de esas canciones de Echo son catárticas para mí y para la gente a la que le gustan, pero también para mucha gente a la que realmente no le gustan. Son como, ¿qué es esta mierda? Las hago cuando escucho algo en la música pop, y pienso, joder, solo quiero escuchar eso una y otra vez, es la cosa más tonta. Si no lo escucho, no lo haré, pero si lo escucho, simplemente lo repetiré en bucle, eso es todo, le pondré un poco de eco. No es mi trabajo. Hago estos videos de Echo Jam donde simplemente repito cosas como una frase de una canción pop, y la reutilizo y le pongo un eco. Es como un sampling neandertal muy real, nada llamativo. Ok, pero ¿por qué te estoy mencionando este álbum y por qué hago mucho hincapié en él? Bueno, de este álbum surgió el tan odiado llamado movimiento musical Vaporwave, el cual representó una completa revolución si hablamos de géneros musicales surgidos en internet, una importancia casi comparable con el lo-fi, trayendo discos tan icónicos como el conocido Floral Shop y tendencias como el uso de la palabra aesthetic para describir una estética en particular que recoge todo tipo de elementos retro de los 80s, 90s y a veces de los 2000s, pero que hoy en día se ha convertido en una palabra mainstream y genérica que usamos para describir elementos que percibimos como estéticamente agradables a la vista, aunque irónicamente en sus inicios la palabra se usaba para describir cosas que se veían así, más o menos. Curiosamente, esta no fue la primera incursión de Lopatin en el Vaporwave, pues meses antes de este lanzamiento había formado un dúo con su amigo de la infancia Joel Ford, llamado Games en sus inicios, aunque más tarde lo rebautizó como Ford y Lopatin, lanzando varios mixtapes con este tipo de producción pero todavía más minimalista, al punto en el que rozaba la línea del plagio casi como el 90% de los Barber Beats actuales, y algunos bajo el mismo sello en el que se lanzó el cassette de edición limitada de Echo Jams, The Curational Club. Para el 8 de noviembre del 2011 lanza uno de sus álbumes más populares y aclamados, del cual hablaremos en este video, Réplica. Los discos anteriores de Lopatin fueron concebidos en ambientes y contextos caseros, con un proceso creativo y de grabación crudos, confesando que ha usado el delay como una forma de masterizar. Sin embargo, este es uno de sus primeros trabajos hechos en un estudio profesional, con el cual se fue adaptando a ese ritmo, y pudo llevarse a cabo con la ayuda de amigos y expertos en áreas más específicas y técnicas. Este álbum no es como sus anteriores entregas, las cuales se especializaban más en la música ambiental generada por sintetizadores. Réplica tiene una característica que lo hace único y destacable. Y es el uso de samples como elementos extramusicales de composición, ya sean voces, efectos de sonido aleatorios o fragmentos incidentales de comerciales, así como el uso del sintetizador más como un fondo que como una forma, al estar subyugado ya sea para hacer melodías simples o servir como un pad de ambiente que se entremezcla con algún elemento armónico de un comercial para crear un paisaje onírico y homogéneo. La experimentación sonora aquí cobra más peso, habiendo segmentos en donde directamente no hay sintetizador y se reemplaza por un sampleo caótico. Podría decirse que este es el key day de Lopatin, un álbum que le permitió evolucionar y experimentar con nuevas cosas al estar en un nuevo ambiente de estudio profesional y adentrarse a otros movimientos, así como probar con nuevas herramientas de trabajo como samplers, sintetizadores, etc. Gracias a esto, pudo incluso hacer algunas cosas en tiempo real. Pese a su sonido caótico en ratos, irónicamente, la idea de Lopatin era mantenerlo minimalista, con 8 pistas como máximo por canción, bajo el lema de suavidad y agresividad. La idea detrás del nombre del disco proviene del significado que le damos a la palabra réplica, es decir, intentar replicar algo que se ha perdido o no se ha podido conservar a lo largo del tiempo. Y cito: la idea de la réplica en la cultura es como una forma de lidiar con el declive del conocimiento, o el conocimiento humano que se desperdicia porque no somos inmortales. Pero no es una solución, es solo una forma de lidiar con esos misterios, es como un intento artístico de transmitir el original, y no una copia, por lo que hay un fracaso heredado. Tenía este escenario de ciencia ficción muy cursi de Ray Bradbury en mi cabeza. Estos samples que estoy usando son los últimos restos de la sociedad en un mundo postapocalíptico, y los sobrevivientes creen que están armando una réplica de cómo solía ser la sociedad, pero se están equivocando totalmente, como alguien que se equivoca con los artefactos para un museo en el futuro. Estoy tan obsesionado con lo que sucederá dentro de 10.000 años, que quería crear una situación en la que pudiera simular eso en mis propios términos. El origen de la portada se remonta al año 1936, con una ilustración de la
artista Virgil Finlay para la revista Weird Tales, ilustración que presentaba un vampiro mirándose al espejo, vampiro que se estaba de alguna forma desintegrando y convirtiendo en un esqueleto. Según Daniel, esta es una fiel representación del álbum y cómo él lo trata, un proyecto morboso pero con humor y una buena aproximación de cómo trata las cosas deprimentes, con humor. El trasfondo de los samples de este álbum no tiene mayor misterio, son comerciales, los cuales fueron coleccionados de un antiguo sitio web llamado Video Commercials, que se dedicaba a distribuir DVDs nostálgicos que recopilaban comerciales de décadas pasadas antes de que ese concepto tuviera su nicho acá en YouTube. De ahí, Lopatin se gastó $100 en varios de ellos y encontró varias fuentes de donde sacar provecho y manipularlas con samplers. La razón por la que decidió utilizar comerciales en específico se debe a lo siguiente, y cito: el propósito de estos anuncios era vender algo, pero es sorprendente lo que sucede entre las frases del discurso. Esas pausas extrañas y pequeños sonidos incidentales. Así que esos sonidos eran mi batería y la voz en off era mi cantante. Reutilizo cosas que de otro modo estarían subyugadas y serían ignoradas o se volverían irrelevantes. Y con razón. Pero para mí, es como la forma en que los nativos americanos usaban cada parte del búfalo. No quieres desperdiciar todo el material que hay ahí fuera porque algo de ello puede ser bastante esclarecedor o interesante o revelar ciertas cosas sobre quiénes somos y qué hacemos como seres humanos. Así que explorar todos estos anuncios que sampleé fue un proceso revelador para acercarme a los mensajes secretos ocultos. Este disco, aparte de electrónico y ambiental, se le cataloga como Plunderphonics, género del cual ya hablamos en este canal. La progresión armónica es distinta y más destacable, nostálgica, melancólica y hasta tétrica en algunas ocasiones a comparación de sus álbumes anteriores. Este trabajo, al ser uno de los más poperos, entre comillas, pero irónicamente, de los más experimentales de la carrera de Daniel por basarse enteramente en samples manipulados y tener temas que no duran más de 6 minutos, la armonía, pese a su monotonía y repetición, tiene mucho más peso y está más trabajada, lo que se nota en temas como Power of Persuasion, Sleep Dealer o la canción que le da título a este trabajo. Es notoria una evolución gracias a este trabajo, y por eso digo que es como el Kid A de Oneohtrix. Sin más preámbulos, demos inicio a la reseña de este álbum. El primer tema del disco, titulado Andro, presenta un pad ambiental al inicio del mismo, pero este es un poco más agresivo, muy a diferencia de los pads que hacía Daniel en sus proyectos anteriores, que eran más oníricos. La progresión de acordes es imponente, te hace sentir como un explorador en una jungla desconocida, en la que mientras más avanzas, más cosas extrañas vas escuchando a lo lejos, las cuales se representan a través de los sonidos ensimismados de comerciales con bastante delay, que aunque presentes, no se distinguen muy bien, lo que indica cierta lejanía que poco a poco se va rompiendo hasta que finalmente llega un punto de clímax en el que nuestro protagonista explorador se encuentra con algo mucho más grande que él que lo obliga a correr, representado a través de un break de batería distorsionado que aparece en un comercial de MTV, con bastante delay que lo hace sonar más psicodélico y agresivo, para terminar de una forma abrupta. Sin duda alguna, la mejor forma de iniciar el álbum, te deja inmerso pero a la vez con intriga de lo que está por venir. Power of Persuasion es un tema más directo y que nos introduce de lleno a la dinámica del disco, pues mientras el primero comenzaba como cualquier tema de Daniel con algunos samples de fondo y un final extraño, este tema es conciso y directo, empezando con loops cortos de piano divididos en 4 segmentos, extraídos de un comercial de café a lo que comentó Lopatin en una entrevista, aunque en su lugar lo que se halló fue un comercial de American Express que tiene todos los segmentos. Supongo que Daniel simplemente nos quería trolear o no sé. Vous me connaissez, pourtant vous connaissez ma musique. Conforme avanza el tema se puede apreciar como este se inunda poco a poco de efectos para, más tarde, empaparse de sintetizadores que hacen de melodías, pads, coros y uno que otro sonido que figura como efecto especial que seguramente fue sampleado aparte de la base principal del tema. La canción termina de una forma agridulce, con uno de los 4 segmentos bajando cada vez más de tono, volviéndose más grave y como indica el nombre, el poder de la persuasión, yo lo interpreto como el soundtrack de alguien que está siendo persuadido a hacer algo que no quiere hacer, mientras que la parte final que te acabo de comentar representa cómo la decisión ha sido tomada, repercutiendo negativamente en la persona que tomó dicha decisión. De hecho, el título no es tan gratuito como pensamos, y podría tratarse de una de las pocas canciones que tiene un concepto, una razón de ser, un trasfondo.
pues puede que incluso el hecho de que se hayan seleccionado segmentos de piano sea intencional para darle fuerza a dicho trasfondo, lo cual es extraño tomando en cuenta que Daniel no es el tipo de artista que haga música pensando en conceptos concretos, pero según Al Carson, ingeniero que estuvo trabajando en este proyecto, comentó lo siguiente en una entrevista. Mi recuerdo más nítido de ella fue la imagen mental que nos pintó Dan. Dijo que quería que la canción sonara como una escena de la película Mozart en la que Antonio Salieri convence a Mozart de escribir su propia misa de Requiem en re menor. Esto era algo que el propio Mozart desconocía, ya que el rostro de Salieri estaba oculto por una máscara. En cualquier caso, lo único que podía imaginar era un estafador clásico haciendo el mayor truco de la historia. Llegamos a quizás la canción más recordada y reconocible del álbum, Sleep Dealer, compuesta por 3 segmentos principales de un comercial de goma de mascar que se lupean, se mezclan y se cambian de tono hasta crear una armonía coherente, y conforme avanza se le van añadiendo pads, melodías de sintetizador, coros, instrumentos de cuerdas, etc. Time for Wrigley Spearmint Gum. Wrigley Spearmint? What is Wrigley Spearmint? Well, Si bien se conoce la fuente principal, aún faltan descubrirse las fuentes de otros sonidos como unas voces de fondo que suenan en el tema y que parecen ser de Trolls o algo así. Los cambios armónicos de esta canción dan esa sensación de desconfianza, y es bonito eso. Se habla mucho de los samples pero poco de su gran importancia armónica. Es lindo encontrar álbumes y canciones que te hagan sentir otras emociones aparte de felicidad, tristeza, nostalgia o miedo, como pueden ser la confusión, la extrañeza, así como emociones difíciles de describir como veremos en temas posteriores. Este álbum es más que samples entrecortados con sintetizadores por encima, es una demostración de creatividad e ingenio, pues como mencioné en mi video de Plunderphonics, no importa la fuente con la que esté hecha tu música, sino cómo la ejecutes, y este caso fusiona ambos mundos, tanto la música sampleada como la música original entre comillas, para crear algo nuevo, enriquecedor y más trascendental. Y no sé si soy el único, pero pese a que el álbum está compuesto por loops robóticos y monótonos, se siente de alguna forma tan humano, y de hecho, aparte de la interpretación que ha dado Daniel con respecto a este disco, interpreto a Réplica como una fusión entre la máquina y el ser humano por su composición, y de hecho, el esqueleto de este tema curiosamente se hizo en vivo en el estudio, ya que debido a fallas para poder sincronizar los loops en un MIDI, Daniel optó por tocarlos a mano, lo que le da ese toque tan cálido y humano. Remember es un tema sencillo y posiblemente de los más normales del álbum, un simple pad ambiental que dentro de poco es inundado por 2 segmentos de una voz lupeada que proviene de un segmento musical de un comercial de McDonald's y que repite el título de esta canción, Remember. Do you think we don't remember? Podría decirse que este tema representa la melancolía, pues su título no es casualidad, según ha explicado Lopatin en una entrevista. Era importante conseguir la relación correcta entre recordar y llorar al final, me parecía que era demasiado melodramático las primeras veces que lo intentamos. Quería que fuera menos metafórico y más procedimental, como la forma en que las personas introducen recuerdos y emiten emociones en lugar de, he recordado esta cosa triste y estoy llorando porque es trágico. Llegamos a la mitad del disco, y con ello su tema homónimo, así como otro de los temas más reconocibles del mismo. Réplica es un tema melancólico y ciertamente sombrío, empezando con simples acordes de piano tocados por Daniel, que posteriormente se manipulan como si fuera un sample en sí mismo, siendo quizás la razón por la que no se perciben samples aquí. Posteriormente, estos acordes se van inundando de arreglos disonantes de sintetizador, para al final ser consumidos por una especie de pad corrompido y terminar abruptamente. Un tema con una estructura simple, pero poderoso, que lo interpreto como ver en retrospectiva el paso del tiempo y cómo cada vez vamos envejeciendo, lo cual es hasta cierto punto deprimente, un sentimiento de melancolía e impotencia que se refleja muy bien en su portada. Al Carson describe el tema de la siguiente manera. Creo que todo en esta canción captura por completo el sentimiento que sentíamos ese sábado nublado, algo sobre dejar pasar el tiempo mientras seguimos envejeciendo. Como curiosidades extras, esta canción tiene su propio video musical, que toma de referencia la serie de dibujos animados rusa Nu Pogodi, o Me las pagarás en español, repitiendo y entrelazando fragmentos que representan bastante bien esta pieza y ciertamente se mezcla perfectamente con la canción. En este tema se sigue haciendo referencia a la cercanía de la tecnología con el ser humano, al grabar algo tan natural como acordes de piano acústico entonados por un humano, pero modificados posteriormente por una máquina, siendo curioso cómo todo en este disco, por más natural o normal que suene por momentos, tiene aunque sea algo de artificialidad implicada.
Nassau es el sexto tema de este material, probablemente el que más samples tiene y uno de los más complejos, pues Daniel comenta que tiene alrededor de 14 muestras, todas ellas manipuladas de formas alocadas y grabado también con mucha improvisación, otro elemento que hace más humano a este track. Este tema es particularmente destacable, empezando con una simple sílaba de una voz que proviene de un comercial de Hershey's, a la que posteriormente se le van sumando capas y capas de otros sonidos aleatorios y extraños como pisadas que parecen ser de caballo pero que en realidad provienen de los Simpson y que por momentos crean secuencias rítmicas. Crunchy layer after layer of peanut butter, smothered in Hershey's pure milk chocolate. Behold. Llega un punto donde la pista se corta abruptamente, intensificando el sonido de la señal televisiva junto a un pad ambiental que no dura mucho antes de ser interrumpido por un loop de piano dividido en dos secciones armónicas que seguirá acompañando el resto del track. Piano al que casi de inmediato se le suman los sonidos mencionados al inicio y algunos otros, así como unos subwoofers muy característicos de la canción. Llega un punto en el que el piano queda solo, para posteriormente ser invadido por esos sonidos de nuevo, pero esta vez más corrompidos, quienes se toman una pausa en algunas secciones donde entran los subwoofers nuevamente. Todo esto para terminar con el piano acompañado de melodías de sintetizadores distorsionadas. Este, pese a ser un tema más improvisado que planeado, se desenvuelve bastante bien y ciertamente llega a ser el tema más complejo de este conjunto, lo cual nos pone en perspectiva el valor de la improvisación en la música, ya no solo la improvisación en la música sampleada o experimental, sino directamente en la música en general. La improvisación nos permite componer cosas más complejas que muchas veces difícilmente podrían ser concebidas en un contexto de composición planeada y formal, aunque creo que es importante destacar que, antes de improvisar, hay que aprender a componer, pues esto mismo nos permite entrenar para llegar a improvisar, que es precisamente componer en vivo. Lo único que no me gustó tanto fue un tema técnico, y es que el sample principal llegaba a tener fallas notorias que son bastante incómodas de escuchar y suelen denotar cierto desconocimiento sobre la manipulación de samples. De ahí en fuera, es un track interesante. Y después de toda la complejidad que representó Nassau, llegamos a Submersible, el tema más simple de todo el conjunto y que ciertamente no tiene ningún sample. De hecho, recuerda mucho los trabajos tradicionales de Daniel, y curiosamente explica que este es solo un tema transitorio hacia el lado B del disco, es decir, relleno prácticamente. Independientemente de eso, es un relleno interesante. A pesar de tener la base de un tema clásico de Lopatin, ciertamente suena diferente, sobre todo en la progresión, que es más desafiante y da una sensación de confusión, una atmósfera que se mantiene en casi todo el álbum. Esa sensación fría de extrañeza que es difícil de describir. Considero que, pese a ser el tema más débil del disco, no es anticlimático ni malo, pues establece desde el principio que la música ambiental y los sintetizadores también jugarán un papel importante aquí. Además, considero que este track funciona para mejorar el ritmo. Como dije, no funciona como un tema regular del disco, sino más bien como una transición hacia el final del mismo, pues de eso pecan muchos discos basados enteramente en samples, que constantemente se están bombardeando de temas complejísimos, repletos de muestras, hasta que llega un punto en el que te aburres y te empalagas de tanto que ya ni estás prestando atención a los samples de la canción y cómo estos se acoplan muy bien entre sí, actividad que al inicio te pareció interesante, pero que ciertamente se vuelve cansada pasando un rato, y de hecho, llega un punto en el que te acostumbras a tanta perfección y complejidad que ya ni le prestas la atención debida al material. No te acostumbras necesariamente porque lo entiendes, sino porque te abruma. Y eso, chicos, en la música se le llama tener un mal ritmo. Así que, como pequeña recomendación, a la hora de hacer álbumes es importante llevar un buen ritmo, escuchar tu álbum y de esa escucha saber si puedes eliminar canciones innecesarias, cortarles tiempo de más o agregar otras más simples que figuren o complementen tu trabajo para que no se sienta tan pesado. Por eso mismo hay álbumes cortos que llegan a sentirse largos y álbumes largos que se llegan a sentir cortos. En resumen, Submersible es un relleno, pero ciertamente un relleno necesario junto a Remember, el segundo tema más simple del álbum. Y volvemos a la música sampleada con Up, comenzando como cualquier tema normal del disco, con un loop simple y escueto que proviene de un comercial de cereal que utiliza a los Picapiedra, al que progresivamente se le van sumando más elementos como loops y pads ambientales que complementan su vibra hipnótica.
los cuales se van intensificando al punto de sonar exclusivamente al final junto a notas de piano interpretadas por Daniel que se escuchan lejanas, con ciertos efectos que las hacen sonar oníricas y homogéneas. Es uno de los pocos temas cuya ambientación no te da ese sentimiento de extrañeza y de hecho tiende a ser más ensoñadora, como si fuera el soundtrack de alguien ascendiendo al cielo o algún lugar mágico. Algo destacable del tema es que en el sample no es tan invasivo ni extraño, de hecho figura como un simple fondo durante casi toda la canción. Acá el sampleo es un elemento más de fondo que de forma, y es de los pocos temas donde se invierte la idea general del disco, es decir, ahora el sample funciona como un complemento y los sintetizadores como la base principal, al menos hasta que llega al punto del clímax, que llega más o menos por la mitad, cuando en los demás temas llega casi al final, y aún así el sample persiste en la mayoría de ellos hasta ese punto. Otros temas donde se ve esta inversión es en Remember Leandro, pues no tienen samples tan invasivos o gran parte de la canción está basada en los instrumentos. Shield Soldier es probablemente la tercera canción más popular del disco por debajo de Replica y Sleep Dealer, aparte de ser una de las más complejas a la par de Nassau. Es una canción que comienza siendo pequeños bucles y ritmos con sonidos de niños, los cuales involucran un comercial de Handy Snacks y otro de Nintendo unidos, junto a otros sonidos de láseres que provienen del comercial anteriormente mencionado, a los que se le suman posteriormente una voz misteriosa que proviene del mismo comercial de McDonald's usado en Remember. El ciclo continúa hasta que aparecen unas voces angelicales y sonidos de cuerdas. Los sonidos se siguen interponiendo continuamente mientras las cuerdas y otros sonidos distorsionados se suman a la mezcla, creando un ambiente parecido a un campo de guerra. Al cabo de un rato, los sonidos se desvanecen lentamente hasta ser consumidos por dichas cuerdas. Según Lopatin, a la hora de crear este track tenía en mente a niños jugando videojuegos violentos, pero terminó convirtiéndose en una especie de banda sonora al final. Ahora, me gustaría dar mi interpretación sobre este track. Este tema involucra la infancia como tópico principal, la niñez, y eso se da a notar desde el título hasta los samples utilizados, cuyos protagonistas son infantes precisamente. Yo lo interpreto como la forma en la que la infancia se corrompe y se transforma hacia la adultez. Pasas de jugar videojuegos y mientras vas creciendo tienes menos tiempo para hacerlo. Piénsalo así, los primeros segundos son solamente niños jugando sin nada más audible, aparte de la voz del comercial de McDonald's que, curiosamente, está diciendo tiempo para ti, o bueno, la canción original dice hay un nuevo tiempo para ti. It's a new time for you. New time. Pues el anuncio trata sobre cómo el primogénito de la familia asimila el hecho de tener un hermano, pero eso es precisamente lo bonito del sampleo, que puedes extraer la vocal que quieras de cualquier lado y darle un nuevo contexto e interpretación, lo cual se juega perfectamente en este álbum, pues al no conocer los samples originales, solo nos queda escuchar esta nueva versión recontextualizada y que enriquece el material, lo nutre de contenido. Regresando a mi interpretación, este tema para mí abarca desde la infancia hasta la adultez, pues en medio de la canción se llega a un punto que interpreto como la transición de la niñez a la adolescencia, una etapa caracterizada por ser difícil emocionalmente, y creo yo que esta mitad de la canción lo representa muy bien. Al final pasas a la adultez y esas tardes repletas de videojuegos ahora se convierten en trabajo y más responsabilidades, lo cual se representa mejor en el final de la canción, cuando todos esos sonidos, incluyendo el que te estaba diciendo explícitamente que había tiempo para ti, se desvanecen lentamente hasta que solo queda un simple y ciertamente deprimente pad de cuerdas que ya parece puntos imposible de ignorar. Pareciera que este álbum trata de darnos un mensaje o una representación sobre el paso del tiempo y la vejez. Curiosamente, este tema también tuvo su video musical, aunque ciertamente me da algo de incomodidad, ¿para qué se los voy a negar? Y llegamos al final del disco. Explain es el tercer tema más simple del disco junto a Remember y Submersible, el segundo que no tiene ningún sample junto a este último, o bueno, eso se cree porque no se notan fuentes que estén extraídas de otros medios aquí. Al contrario, suena algo que haría Lopatin habitualmente y de hecho para su elaboración no utilizaron el sampler, pues es en su totalidad una canción compuesta por sintetizadores. Es una canción que empieza de una forma medio extraña, por ese lado no es un tema anticlimático pues conserva la esencia del disco, y progresivamente se le van sumando más
más capas de sintetizadores y arpegiadores que llenan y nutren el track hasta hacerlo sentir vivo y ciertamente más alegre de alguna forma, en comparación con su inicio. Sin bromas, yo lo considero el tema más feliz del álbum, en comparación con sus antecesores que eran una mezcla medio rara entre melancolía y extrañeza. Una buena forma de terminar este material, te hace sentir lleno después de escuchar todo, sin que te quedes con ganas de más. No porque sea insoportable o algo así, sino porque te hace sentir una saciedad que te permite reflexionar sobre lo que acabas de escuchar y que no hubiera sido posible si el álbum hubiera terminado con alguna otra canción como Up o Sleep Dealer. En esos casos simplemente te hubieras quedado con ganas de más, pero Explain, al ser tan distintivo y enriquecedor sin salirse de la atmósfera del disco, te hace sentir que escuchaste lo que tenías que escuchar. De nuevo, la estructura de este material es excelente y es clave para poder mantenerte inmerso, desde su inicio hasta su final. Tras el buen recibimiento que tuvo este material, Daniel firmaría con Warp Records, uno de los sellos musicales de electrónica más trascendentales, albergando artistas importantes para la escena como Boards of Canada, Aphex Twin o Ives Tumor. De esta oportunidad, Daniel lanza Air+7 en 2013, un disco más orientado a la música compuesta en MIDI y la electrónica progresiva tradicional, y siendo probablemente su disco más popular por debajo de Réplica. En conclusión, Réplica es un disco sólido, en el que una vez adaptado es fácil tomarle el ritmo e incluso percatarse de cosas nuevas. Es un disco que dura poco más de 40 minutos que se sienten cortos desde mi punto de vista, con canciones variadas en cuanto a contenido, sintiéndose cada una como un viaje en sí misma. No es de esos discos cuya primera mitad suena intensa y la segunda mitad suena floja o viceversa, sino que se logra mantener constante y entretenido los casi 41 minutos que dura. Es música experimental pero irónicamente accesible. Puedes percibir elementos no musicales desenvolverse de formas extrañas, hacer conexiones, intentar averiguar qué significa todo esto o el propósito de la obra indagando en su complejidad a través de los detalles, pero a su vez disfrutar de espacios llenos de ritmos y sílabas pegadizas creadas con extractos sonoros de comerciales, como bien dijo Pitchfork en su reseña al material. Réplica es música experimental que también se siente abierta. Es un álbum que nos demuestra que se puede hacer mucho con tan poco, desde crear estados de ánimo ambiguos, establecer coherencia y solidez, así como crear armonías, patrones rítmicos y atmósferas complejas con simples loops de comerciales. Pese a que Daniel no se considera una persona nostálgica e incluso ha mencionado que evita activamente tener que recurrir a ella en sus proyectos, este álbum es ciertamente nostálgico, pero es un tipo de nostalgia diferente. Verán, la nostalgia en la música tiende a idealizar épocas pasadas cuando en realidad para la gente que vivió en esos años fue otra década más y ya. Lo mismo con nosotros actualmente, pues dudo mucho que seamos nosotros los responsables de crear una estética que idealice la cuarentena que vivimos hace años. En cambio, la nostalgia de este proyecto se siente como esa parte realista de la nostalgia. Incluso me atrevería a decir que tiende a ser pesimista y sombría, lo cual es más notorio en temas como el propio Réplica, que son ciertamente tristes y melancólicos, que recurren a esa parte triste de la nostalgia, darte cuenta que estás envejeciendo, por ejemplo, y que no puedes hacer nada para evitarlo. Y el hecho de que se usaran comerciales viejos para la base de gran parte del proyecto le da un plus todavía más significativo. Un trabajo tan importante y trascendental en la música basada en samples, que posiblemente inspiró a otros trabajos similares como el tan conocido Everywhere at the End of Time de The Caretaker o el Freed from the World de New Deluxe Live, álbum experimental muy conocido en la comunidad del Vaporwave. Hay quienes dicen que el sampleo en este trabajo es perezoso y simple, pero simple no significa malo, al contrario, saber samplear está más allá de si haces un simple bucle o armas una estructura más compleja con un solo extracto. El punto está en la creatividad, y este disco, pese a tener un sampleo sencillo, logra ejecutarlo bien, pues ese solo es un elemento más. Todo en conjunto mezclado creativamente, la suma de sus partes, hacen de este disco algo más que un simple loop. Es erróneo y ciertamente deshonesto descalificar todo un álbum por un simple elemento y no por la suma de sus partes. En fin, Réplica es un disco que posicionó a Lopatin más allá de la etiqueta de entusiasta de la música electrónica progresiva de los 70s o un simple compositor de ambient. Este disco le dio un posicionamiento dentro de la escena de la electrónica y nos demostró su creatividad más allá de su ingenio con los sintetizadores, que también está presente en este trabajo. Sin más que decir, yo soy Ralusa y les deseo un feliz día normal y un feliz día de Halloween atrasado. ¡Hasta luego!